Bienvenidos a nuestra serie Liberación Emocional. Hoy vamos a hablar de un tema que te va a ayudar mucho. Es sobre el estado emocional, la vida emocional de los héroes de la fe, de los héroes bíblicos. Todo el mundo tiene héroes. Desde niños crecemos y vamos admirando personajes de historietas. Por ejemplo, mis hijos tienen muñequitos del Hombre Araña, de Superman, de Iron Man. Nosotros en la fase adulta también buscamos nuestros héroes, sea nuestro padre, un jefe, un líder político o religioso. Nosotros siempre estamos buscando esa figura de héroe. El ser humano necesita de eso. Lo que tú no sabes es que también los héroes tienen los mismos problemas que tú tienes, pasan por las mismas situaciones difíciles que tú pasas. Y hoy vamos a ver la vida de algunos héroes de la fe, algunos héroes bíblicos que pasaron por desiertos emocionales, que pasaron por verdaderos inviernos emocionales. Y a causa de eso, algunos cayeron, otros alzaron vuelo a sí mismo, porque lo que derriba a algunos puede levantar a otros. Depende de lo que tú haces mientras estás pasando por esa situación difícil. Entonces, sean bienvenidos a esta serie de mensajes sobre liberación emocional, porque cuando tus emociones sean liberadas, cuando tus emociones se equilibren, todo el resto va a entrar en orden. Todo el resto va a entrar en orden. Incluso mucha gente está con la vida financiera destruida, mucha gente está con la vida familiar desordenada, mucha gente está con la vida espiritual fría, dormida, sin expresión, y eso es porque la vida emocional los condujo a eso. Entonces presta mucha atención, porque la vida emocional tiene el poder de influenciar todas las otras áreas de tu vida, inclusive la espiritual. Nosotros vamos en breve en uno de estos mensajes a enseñarte que cuando tus emociones están fuera de lugar, tú eres fácilmente llevado a errores y pecados. Hoy en la mañana estaba conversando con un muchacho de nuestro equipo hablando sobre eso. Por ejemplo, la gula es un pecado. No es un crimen, pero es un pecado. ¿Y por qué una persona se vuelve un glotón? Generalmente tuvo algún problema en la infancia, como la ausencia o abstinencia de comida, por la extrema pobreza o cualquier otra conducta de los padres, como por ejemplo, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Después cuando él puede, se quiere comer todo. O sea, una herida emocional se volvió un pecado. Pero eso también te puede llevar a otras áreas de tu vida, como conductas perturbadoras en la vida sexual, en la fase adulta, que a veces fueron implementadas por un abuso en la infancia. Yo quiero resaltar esto aquí. La vida emocional altera todas las otras áreas de tu vida. Y con los héroes bíblicos no fue diferente. Así que abre tu corazón a lo que estás por oír, porque vas a aprender mucho hoy. Jonás capítulo 4, libro del profeta Jonás capítulo 4, a partir del versículo 3, dice así. Miren lo que el profeta Jonás habla con Dios. Ahora, Señor, quítame la vida. Él pide morir. Yo imploro, porque para mí es mejor morir que vivir. Yo no sé si tú ya pediste la muerte alguna vez, ya intentaste suicidarte en un auge de negatividad emocional, de desespero, pero muchos héroes bíblicos pidieron la muerte. Jonás no fue el único. Elías lo pidió. Job también maldijo el día en que nació. Sepan que grandes hombres, grandes mujeres, héroes de la fe, héroes bíblicos aprobados por el Señor, desearon no haber nacido o desearon morir. Yo no estoy aprobando ese sentimiento, sino que estoy diciendo que es posible que tú pases por encima de eso. Porque Jonás entró en la historia como un profeta, Elías entró en la historia como un profeta, Job entró en la historia como un hombre que superó dolores insoportables, pero ellos entraron en la historia porque sobrevivieron a esos sentimientos negativos. No es pasar por los sentimientos negativos lo que te aprueba ante Dios o ante los hombres, sino sobrevivir a eso, pasar por eso, vencerlo. Ahora presta atención a esta parte. Después de pedir la muerte en el versículo 3, el propio Dios comienza a conversar con Jonás y dice lo siguiente, respondiendo el Señor, ¿hay alguna razón para toda esa ira, para toda esa furia? Jonás salió de la ciudad, se sentó en un lugar al oriente de la ciudad, allí apareció una enramada
y se envió debajo de ella a la sombra y esperó para ver qué sucedería con aquella ciudad Nínive, donde él había acabado de predicar. Entonces el Señor hizo creer una calabaza sobre Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo del calor. Y eso dejó extremadamente feliz a Jonás. Jonás quedó extremadamente feliz, recordando que un versículo atrás él se quería morir, un versículo después él está extremadamente feliz, en un versículo él quiere la muerte, en el otro versículo él está extremadamente feliz, bipolaridad. Un día estás muy feliz, al otro día estás muy triste. Un día hablas bien con los demás y al otro día quieres golpear a todo el mundo. La bipolaridad está clara aquí. O sea, Jonás no solo era depresivo, como pueden ver en todo el libro de Jonás, sino que también era bipolar y aún así cumplió su propósito. Presta atención, tus sentimientos negativos, si fueran colocados delante de Dios, y aclaro, hoy en día nosotros tenemos recursos humanos como la terapia para tratar, no impedirán el cumplimiento de tu propósito. El problema es cuando tú finges que tus problemas emocionales no existen. El problema es cuando tú no reconoces que la depresión está ahí, que la ansiedad te está consumiendo, que el insomnio ya no te deja acostarte y dormir en paz. Cuando el pánico, el miedo excesivo, la angustia profunda, la amargura, la falta de perdón está dentro de ti y tú finges que no está. Los hombres y mujeres de Dios pasaron por eso, pero sobrevivieron. Ahora, lo que tú no sabes es que días antes o meses antes, tiempo antes de Jonás estar demostrando públicamente esa bipolaridad, esa depresión, él, así como nosotros estamos hoy en 2020, él estaba en un aislamiento. Tú puedes tener 3 meses de aislamiento, pero estás dentro de tu casa. Jonás pasó solo 3 días, pero dentro de la barriga de un gran pez. Tú prefieres pasar 3 meses en aislamiento, en cuarentena, pero en tu casa, donde puedes comer, la comida está en la nevera, conversas con tus parientes, tienes acceso a internet, tienes Netflix, puedes orar encerrado en tu cuarto, lees la Biblia o algún libro que estés leyendo. ¿O tú prefieres quedarte solo 3 días dentro de la barriga de un gran pez de donde no sabes si vas a salir, no sabes si vas a ser digerido, no sabes si un día él te va a lanzar para afuera o no? Porque uno de los mayores y peores sentimientos negativos que un ser humano puede tener es la incertidumbre desesperante del futuro. Es cuando no tienes ni la mínima idea de lo que va a suceder ahora. Es cuando ya perdiste la fe de si esa situación se va a terminar o no. Una mujer embarazada carga otro ser dentro de sí y es una situación bien complicada. Nosotros ya hemos pasado por 4 embarazos en la casa. Tenemos 4 hijos. Pero en los 4 embarazos nosotros teníamos la seguridad que lo máximo que eso iba a durar eran 9 meses. Pero hay situaciones que no son problemas, porque un embarazo no es un problema, es una dificultad, un cambio en la rutina, pero no es un problema. Mas hay personas que, aunque no estén en problemas, están solo en dificultades o en un cambio de rutina, cuando no saben cuándo eso va a terminar, entran en desespero y crean un problema. Entonces la incertidumbre del futuro es algo muy desesperante y podemos ver eso en la historia de otro héroe bíblico que también tuvo sus emociones alteradas, Noé. ¿Qué puede llevar a un hombre a beber hasta caerse, como Noé lo hizo? Bebió de su propia viña hasta caer. ¿Qué lo condujo a eso? ¿Una vida emocional saludable o una vida emocional desequilibrada? ¿Qué lleva a una persona a embriagarse así? Ahora, días antes, meses antes, tiempo atrás, ¿dónde él estaba? En el aislamiento también. Que las personas piensan que fue 40 días y 40 noches. No, 40 días y 40 noches fue el tiempo que llovió sobre la tierra. Algunos teólogos se arriesgan a decir que el tiempo total en el arca, que comprende desde el día en que no entró hasta el día en que salió, fueron 371 días, más de un año. Vamos a suponer, como algunos dicen, solo 150 días. Supongamos. Imaginen cómo quedó el estado emocional de una persona al estar encerrada sin poder mirar por la ventana porque la lluvia caía en forma de tempestad también. 150 días o 371 días tal vez, que hubieran sido solo los 40 días de lluvia. Eso crea un disturbio, un desequilibrio emocional. ¿Cuál es la diferencia de Jonás y Noé y otros personajes bíblicos que nosotros vamos a analizar aquí? Es que Jonás estaba solo. Noé estaba acompañado. Asimismo, aislamiento no quiere decir soledad.
No es porque estás aislado que necesitas estar solitario. Porque lo que trae una negatividad en tus emociones no es el aislamiento, es la soledad. Preste atención, la oruga, la única oportunidad de la oruga convertirse en mariposa, dejar de hacer aquel bichito que se arrastra por el suelo, que nadie quiere llevarse a su casa, para ser aquel animalito que vuela, que es admirado, que es pintado en los cuadros, es el aislamiento del capullo, no hay otra opción. Ahora, para nosotros que tenemos emociones, los seres humanos con emociones, aunque pasemos por cuarentena o aislamiento, la soledad es lo que realmente te estremece al punto de alterar nuestras emociones. Tiago, pero yo nunca voy a poder estar sola, claro. Hay muchas situaciones que Dios, tu Padre, tu Creador, te llama para un tiempo con Él. Por ejemplo, Jesús, cuando fue al desierto, Él no fue para estar solitario, a pesar de estar solo humanamente, Él fue para estar con Dios, con el Padre. Él fue conducido por el Espíritu y fue tentado por el diablo. Fíjense en esto aquí. Miren, la única vez que el adversario, la única vez que el enemigo de nuestras almas, la única vez que Satanás se aproximó a Jesús, Él estaba solo. Porque cuando estás solo, los peores pensamientos vienen. Es en la soledad donde haces cosas que jamás harías en público. Vamos a hablar de Judas Iscariote, una gran figura bíblica que vino a traicionar a Jesucristo. La Biblia dice que por él no poder lidiar con el remordimiento de haber entregado al Hijo de Dios, devolvió las 30 monedas. ¿Por qué? Él no lo traicionó por cuestiones financieras, él lo traicionó por cuestiones emocionales. Tanto que él devolvió las 30 monedas, tanto que 30 monedas no significaban nada en relación a lo que él manejaba en la bolsa de dinero del ministerio de Jesús. No fue financiero, fue emocional. Él las devuelve, entra en desespero, el remordimiento lo consume y porque estaba solo, se quita su propia vida. Porque solo tú haces cosas que jamás harías si estuvieras acompañado. Solo tú piensas cosas que jamás pensarías si estuvieras acompañado. Yo quiero que entiendas el poder de eso en la vida de David, otro héroe bíblico, otro héroe de la fe. David estaba pasando por uno de los momentos más tristes de su vida, y yo te lo garantizo, es uno de los momentos más opresores en la vida del ser humano, que es ser perseguido con amenaza de muerte. Yo no sé si tú ya fuiste perseguido, a veces ya has sido perseguido en el internet, pero puede que tal vez nunca hayas sido amenazado de muerte. David, además de perseguido, estaba amenazado de muerte por el rey de la época, Saúl. Él tuvo que huir y él huye para una caverna llamada Caverna de Adulán. Y estaban escondidos allí los endeudados, marginados y amargados de espíritu. Miren las características de las personas que estaban ahí, personas con las que nadie quiere convivir, endeudados, amargados de espíritu y marginados. Esas personas que tienen conductas y comportamientos que la sociedad rechaza. David entra allí para un tiempo de aislamiento, pero no de soledad. Las personas que estaban allí, él las entrenó, aquellas personas marginadas. Él entrena a esos endeudados y los transforma en el ejército más letal de la tierra, el ejército de David. Los llamaban los valientes de David, salieron de allí. Ahora noten que él consigue ese hecho estando aislado, pero no solo. Ya en el palacio, viviendo en gloria, viviendo sus victorias, embriagado por su fama y por su crecimiento increíble en la nación de Israel y en las naciones de la tierra, él está aislado en el palacio en un tiempo en el que los reyes salieron a la guerra, él se quedó solo en el palacio y cayó en adulterio. Ustedes conocen la historia de Betsabé. Escuchen esto. En los dos tiempos él estaba aislado, pero en uno él estaba acompañado y en el otro estaba solo. La soledad no tiene nada que ver con aislamiento. En eso que tú estás pasando ahora no existe soledad, existe solo la precaución de aislamiento social. Pero tú necesitas entender que la soledad puede ser impuesta o puede ser una decisión. Hay personas que decidieron estar solos, decidieron vivir en soledad porque fueron frustrados por alguien, fueron traicionados por una persona. Tus heridas emocionales están llevándote a soledad, pero tú sabes que esa soledad te va a llevar a un fin que Dios no quiere, que a Dios no le gusta, que Dios no planeó para ti.
Es por eso que tu estado emocional es potencializado por la crisis. La crisis no afecta tu estado emocional. Ella potencializa el estado en el que tú estabas. Y es muy importante que entiendas eso, porque Elías, vamos a hablar de Elías, otro héroe bíblico. Elías era un hombre que experimentó la grandeza. Elías es aquel profeta que oró y el fuego descendió del cielo y consumió el altar y los profetas de Baal fueron muertos por su espada. Grábate eso, un hombre que experimentó la grandeza, pero debajo de una amenaza de Jezabel, él huye para un tiempo de aislamiento solo, solitario, y su ministerio nunca más volvió a ser el mismo. Dios le suple, Dios envía alimento para él, él pasa un tiempo en el desierto. Algunas personas dicen que él estuvo en una cueva debajo de un árbol, pero tú necesitas saber que el problema no es estar aislado porque Dios habla en los aislamientos, sino que el problema son los pensamientos que vienen cuando estás solo, cuando estás en soledad. Existieron muchos hombres que se entregaron a eso, se entregaron a la soledad y a todos los sentimientos negativos que vienen con las crisis que afectan nuestra vida. No existe ser humano en esta generación, quiero repetir, no existe ser humano en esta generación que no va a pasar por un principio que sea de depresión, por un principio de ansiedad. Yo nunca estuve así, nunca tuve una crisis de ansiedad. Yo concuerdo, tal vez nunca tuviste una crisis, pero seguramente te vas a sentir ansioso. Nuestra generación es una generación que está perturbada por lo online, por el internet, y que generó un grado comparativo casi imposible de competir, de belleza, de riqueza, de tener esto, de tener aquello. Los niños antiguamente, si tenían un trompo que se compraba en un kiosco de periódicos, eran felices. Hoy en día, si no tienen un iPhone 11 que cuesta casi $2,000, los niños son infelices. Nosotros somos reducidos a comparaciones materiales. Nuestra generación nos condujo, nos llevó a enfermedades crónicas en las emociones. Y la primera cosa que pasa cuando entras en un cuadro de enfermedades emocionales es que tú buscas la soledad para intentar entenderte, para estar solo, para no ser perturbado, y ahí es donde los verdaderos problemas pasan. Jonás discutió con el propio Dios. En Jonás capítulo 4, él pidió morir y Dios entra en una sesión de terapia histórica con él. Dios puede usar psicólogos y terapeutas, psiquiatras, claro que puede. Yo confío mucho en el trabajo de esos profesionales. Pero también puede en una conversación contigo resolver tu problema, y eso fue lo que le sucedió a Jonás. Dios comienza a conversar con Jonás y comienza a hacerlo entender que lo que él estaba pasando se podía resolver. Acompáñenme por favor a leer los versículos finales de Jonás capítulo 4. Dice el Señor en el versículo 10 del capítulo 4 de Jonás: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, que era el árbol que él hizo nacer sobre la cabeza de Jonás para darle sombra? ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. Dios allí está dedicando su tiempo y prestando asistencia emocional a Jonás, haciéndolo entender a través de historias. La mejor forma del ser humano entender las cosas es a través de una pregunta o de una historia. Entonces, Dios está usando eso para comunicarse con Jonás, que estaba queriendo morir, primero porque Dios salvó a la ciudad de Nínive. Él dijo: caramba, yo dije que si yo predicaba la ciudad iba a ser salva, y ahí están, no sirvió de nada, prediqué, fue salva, tú vas a perdonar a todo el mundo, ¿para qué me mandaste para acá entonces? O sea, por nada, él estaba explotando emocionalmente. ¿Y por qué fue eso? Porque no se necesitan motivos para que explotes emocionalmente cuando ya estás mal. No necesitas de un verdadero motivo, no necesitas de algo realmente coherente.
Es por eso que muchas familias ahora están en crisis, ni siquiera tienen un motivo realmente coherente, pero ya están mal. Es por eso que muchas finanzas ahora están hundidas, ni siquiera hay motivos que lo justifiquen. Pero es que el país está en crisis, pero no redujeron tu salario, no aumentaron el precio de las cosas en el mercado. Entonces, ¿por qué estás en crisis? En realidad, tus emociones te llevaron a ese abismo financiero. Muchas cosas que tú estás pasando hoy son frutos de una ansiedad no tratada, de una depresión no reconocida, de una angustia o de una amargura que no trataste. Pero Dios está promoviendo este encuentro hoy con esta serie de liberación emocional, donde vamos a estudiar sobre ansiedad, vamos a estudiar sobre nuestras confusiones mentales, sobre esa incertidumbre neurótica del futuro que nos trae tanto desespero y serios problemas en el área emocional. Pero aprende con los héroes bíblicos, aprende con esos hombres. Todos ellos, a pesar de tantas dificultades, gente que discutió con Dios, le reclamaron a Dios. Jonás discutió con Dios. Moisés no huyó acusado de ser un criminal, él era un criminal. Él no huyó acusado de matar a alguien, él mató a un egipcio. Huyó, luego quedó en una cuarentena de 40 años, quedó en un largo aislamiento lejos de su propósito. ¿Por qué? Porque cuando él mató a aquel egipcio, él estaba solo. Solo tú haces cosas que jamás harías estando en público. Estar aislado no es estar solitario. Y en este mensaje de hoy yo quiero consolar tu corazón. Dios tiene un proyecto para ti. Dios tiene un proyecto para tu vida y tus emociones necesitan estar en orden para avanzar en este proyecto. Ese camino que aún tienes para recorrer en esta tierra. No importa el estado en el que tú estás hoy, yo quiero darte 2 consejos que pueden solucionar ahora tu estado emocional. Primero, oración. No pares de orar. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba sin cesar. No pares de orar. Elías entró en la historia no porque quedó depresivo, con miedo o angustiado y se escondió de Jezabel, sino porque venció todo eso. Moisés entró en la historia porque venció todo eso. Jonás, Job, Noé, todos esos hombres que están aquí siendo citados miles de años después, es porque vencieron las dificultades y tú también las vas a vencer con 2 cosas, 2 armas que quiero darte ahora, oración y convivir con las personas correctas en un momento de aislamiento, en un momento de crisis. ¿Por qué con las personas correctas? Porque ya escuchaste aquel dicho popular que dice, mejor solo que mal acompañado. Eso es verdad. Porque a veces es mejor estar solo para que Dios pueda tratar contigo que estar mal acompañado donde ni Dios te puede hablar porque tú estás escuchando más a los demás que a Dios. Entonces, conserva una vida de oración en este tiempo. No te desconectes de Dios porque la oración, además de ser tu conexión con Dios, es también una terapia gratuita. Tú logras poner tus emociones en orden cuando rasgas tu corazón delante de Él. Y segundo, por más que no puedes tener un contacto físico porque la persona que te va a ayudar no tiene acceso a ti a causa de este aislamiento social que estamos viviendo, tenemos el Internet que nos acerca. Yo solo sé una cosa, no estés solo y no pares de orar. Dios tiene un proyecto para tu vida. No te quedes solo y no dejes de orar. Dios tiene un proyecto para tu futuro y eso se va a concretar en el nombre de Jesús. Yo deseo paz y prosperidad para tu vida. Hasta la próxima aula de nuestra serie Liberación Emocional. Paz y prosperidad.